Vamos a ver. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Sí, doctor. Excelente. Doctor. Todos la están viendo. Estamos bien ahora. Bueno, vamos a empezar, aunque ahorita tenemos 15. Faltan. Vamos a ver si se nos integra el doctor Miguel Ventura. Yo le dije que si podía integrarse, que se integre, porque así queda más interesante la clase porque la discutimos. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es la instrumentación mecanizada. Fíjense bien, allá por 1960, imagínense. Yo recuerdo que estábamos en la especialidad en el 82, 83, y se nos hablaba acerca de la primera pieza de mano fabricada que hacía girar los instrumentos con limas de acero inoxidables y se llamaba Giromatic. No era tan fácil conseguirla porque en aquella época costaban más las comunicaciones y el comercio. Y esta lima fue inicialmente fabricada en Suiza, ¿verdad? Y, y luego vinieron otras épocas, ¿verdad? En los años 80 ya tuvimos nosotros la instrumentación sónica y ultrasónica, como el endosonic. Ahí se volvieron a tratar de poner en moda, pero cayeron en desuso, porque no eran tan eficientes, dejaban defectos en las paredes de los conductos, formaban canaletas, y bueno, aquí me está contestando el doctor que ahorita, aquí lo estamos esperando, doctor. Dejaban canaletas en las paredes del conducto y era el aparato de ultrasonido en esa época era magneto restrictivo. Eso quiere decir que calentaba bastante, porque no era de los tipos de los cristales de cuarzo como hay ahora, que el calor se disipa, ¿verdad? Y últimamente ya casi ni se calienta nada la pieza de mano. Ha habido un avance muy bueno. Y en 1995 me acuerdo yo que salieron los primeros instrumentos de níquel titanio, que tenían una aleación que el 56% era níquel y el 44% era titanio. Eso le daba unas características de elasticidad muy buenas y también le daba características de flexibilidad. Entonces, en esa época me recuerdo yo que yo tenía unos lentes que me dormía con ellos todos los días y siempre terminaban quebrados. Y un día fui a una joyería y les dije, ese fue el primer encuentro que yo tuve con el níquel titanio. Y les dije a los de la joyería, miren, fíjense que yo tengo un problema, que me duermo, no me doy cuenta, llego bien cansado a la casa y se me quiebran los lentes siempre. Y yo quisiera saber si ustedes tienen algo que sea más resistente. Y me dijeron, pues no faltaba más. Hemos recibido unos lentes que usted los puede doblar. Y miren, literalmente le hizo un nudo con las manos a los lentes y se volvieron a estirar y recobraron su forma original. A eso se le llama elasticidad con memoria de elasticidad que vuelve a su posición normal. Y esos lentes me acuerdo yo que me duraron tanto que yo me aburrí y nunca se arruinaron. Al final los terminé regalando porque ya me había aburrido de ellos, pero en aquella época me acuerdo que me costaron 3.500 colones.
para unos lentes era carísimo, pero yo ya estaba desesperado porque ya había quebrado 4 lentes. Y recuerdo que esa fue la solución. Me quedé con esos lentes como 15 años para recuperar la inversión que había hecho, porque normalmente los lentes en esa época lo más que costaban eran que de 800 colones, ¿verdad? Que eran el equivalente como a $100 aproximadamente. Después se hicieron caros, ¿verdad? Y luego en 1995 el doctor Leonardo nos vino a dar una conferencia invitado por mi persona aquí a El Salvador. Y recuerdo yo que trajo los famosos Profile, que era el sistema que estaba de moda en esa época. Y recuerdo que ya entraste, Miguel. Hola, doctor. Miguel Sí, ahorita Ventura. acabo de entrar. Ah, Buenas vaya. tardes. Buenas tardes. Ya vamos a participar, Miguel, ¿oíste? En 1995, yo creo que muchos de ustedes ya, la mayoría ya habían nacido en 1995, ¿verdad? Sí. Sí. O estaban pequeños, ¿va? Porque estamos hablando de 30 años. Y aquí solo yo tengo 30 años, los demás ya pasaron de 30. Correcto. Ok. Entonces, recuerdo yo que el motor rotatorio parecía una avioneta de esas avionetas Piper, con una forma bien bonita, como que era una avioneta. Solo le faltaban las alas. Y recuerdo que daba un único torque. El torque es la fuerza con que gira la, la lima sobre su eje. Y me acuerdo yo que venía en un torque fijo de 5, imagínense. Le habían colocado un torque de 5 cuando la mayoría de los torques andan entre 1.5 y 2.2. Y esa tenía 5 de torque. Y recuerdo yo que la velocidad no se podía ajustar, sino que era una ruedita de esas de radio. Y entonces iba del 0 hasta eh, más o menos 600 revoluciones por minuto. Y uno tenía que calcular a dónde la trabajaba. Ya se imaginarán ustedes la cantidad de limas que fracturamos, ¿verdad? Porque esos sistemas rotatorios no eran muy rígidos y no tenían el tratamiento de temperatura que las fábricas le dan en los días actuales. Hoy han salido instrumentos que tienen hasta 2 tratamientos diferentes de aleaciones con temperaturas diferentes. Los instrumentos de la última generación, de la sexta generación de la SARS, que son hechos en España, vienen bien avanzados en su aleación. Hoy es bien difícil que un instrumento se nos separe en un canal. Solo se nos va a separar cuando de alguna forma infringimos las normas del buen uso del, de- del motor y de todo lo que vamos a emplear. Y también cuando el asistente comete algún error en el número de veces que las limas son utilizadas. Fíjense que las limas, el fabricante les pone a unos topes especiales donde se van quitando, cada vez que usted lo usa, le va quitando los pétalos. Y eso le va indicando el número de veces que usted lo ha utilizado. A mí en lo personal no me gusta ese sistema. Me gusta en la cajita donde vienen los instrumentos, colocar una cinta, ¿cómo se llama? De tiro. Y la asistente le va colocando el número de barritas que vamos utilizando. Como norma general hacemos entre 5
y 7 tratamientos por cada sistema. Pero cuidamos de que solo sean 2 molares en cada sistema. De ahí los demás tienen que ser 2 premolares y 3 anteriores para no someterlos a mucho estrés ni que nos vaya a suceder una fatiga cíclica que me lleve a una separación del instrumento, porque eso sí es ya desagradable y eso ya sería una imprudencia de parte de nosotros. Así que la misma sugerencia les doy a ustedes cuando usen estos instrumentos, que los usen comedidamente, 2 molares, 2 premolares y pueden ser 2 anteriores o 3 anteriores. Si querés agregar algo, Miguel, ahorita es el momento. Hacelo libremente a la hora que querás, ¿oíste? Está bien, doctor. Sí, lo que usted hablaba, la verdad que es muy importante marcar nuestras limas. Yo personalmente lo que hago es marcar con una broca una pequeña línea en cada lima. De esa Sí, forma hay un control también de las limas. La verdad que es sumamente importante eso. qué Y a bonito. veces, Esa línea la mm, haces en el mango. sí, en el mango de la lima, con una Qué fresa F1 bonito. o con cualquier fresa, le hacemos una línea y nos va marcando cuántos casos hemos hecho con cada sistema. Qué bonito ese sistema. Me gustó, fíjate, creo que lo voy a poner porque en las cajitas se te puede cambiar una lima con otra de otro juego. Y eso, aunque todas van al mismo tiempo, ¿verdad? Pero puede ser un poco arriesgado. Mientras que las marcas que tú le haces en el mango son más permanentes. Me Sí, es gusta correcto. eso. Sí. Y esos eran los motores arcaicos que utilizábamos, ¿verdad? Ese motor me acuerdo yo que yo lo apreciaba, lo guardaba, tenía miedo de que se me cayera porque me costó traerlo, lo traje de Brasil. Era un motor NSK, imagínense, una reliquia, pues. Y luego ya en los años venideros ya salieron motores más serios, más avanzados, que ya venían con componentes motorizados, computarizados y que se podían programar en los diferentes torques y para cada uno de los instrumentos. Entonces, eso es lo que hemos tenido hasta los días actuales. Hemos tenido un avance no solo en motores, sino que un avance en aleaciones, en los tratamientos térmicos que se le ha dado a los instrumentos mecanizados. Y eso ha llevado en la ingeniería a una serie de situaciones en la cual no solo se ha empleado por el famoso bucinado o troquelado, porque las varillas de níquel titanio salen y algunas son trabajadas por torsión, otras son trabajadas por descargas eléctricas para darle mejor, más alisado y con otras técnicas de acabado que pueden ser de tipo químicas también, siempre empleando electricidad. Eso las hace con menos defectos en su estructura y las hace más resistentes también a las separaciones. Todo eso se ha logrado hacer con métodos que se han ido innovando para hacerlas más efectivas, de manera que ahora cuando usted compra un sistema de, de instrumentos mecanizados, está comprando una gran calidad en instrumentos. Ahora me van a decir ustedes cuáles son los mejores instrumentos. Fíjense que con casi todos los instrumentos ustedes pueden hacer el 90-95% de los casos. Lo que es más importante es comprender las anatomías de los conductos y saber qué conicidad voy a utilizar y cómo la voy a utilizar. ¿A qué me refiero con cómo? Sabemos que los canales con canales atrésicos provocan mayor estrés en los instrumentos.
Por lo tanto, tenemos que emplear instrumentos que tengan una alta flexibilidad. Pueden ser los que tienen aleaciones CM, control de memoria wire, ¿verdad? O pueden ser los que tienen el Heat Blue, que son los que se ven azules. Son muy, muy resistentes a la fractura y tienen una alta flexibilidad, y especialmente los de tipo martensita, los que tienen esa fase de martensita, porque todos tienen, los actuales juegan con varios tratamientos térmicos que le dan varias, tipos de calidad de níquel titanio. Puede ser en la fase, el níquel titanio cuando se mete a temperaturas o se somete a temperaturas, tiene varias fases. La fase austenítica, la fase martensita y la fase R, que la fase R es una fase transitoria donde trabajan más, tiene más elasticidad y regresa a su posición. Son un poco más rígidas, pero son bien resistentes a las fracturas, precisamente porque le dejan una aleación muy buena. Fíjense que el instrumento característico de la fase R fue el K3 Endo, que era de la casa Kerr, y un instrumento excelente para remover gutapercha. Después le pusieron una aleación más avanzada que fue la XF, y esta aleación hacía todavía mejor el, el, el desempeño de estas limas, y me encantaba usarlas para realizar retratamientos, porque hay sistemas que no son apropiados para retratamientos, los sistemas que son demasiado eh, maleables, o sea, que tienen la fase predominantemente martensítica. Esos son demasiado maleables y no son muy apropiados para utilizarlos en retratamientos. Por otro lado, casi todos los materiales de los sistemas que ya vienen hechos hay sistemas que solo vienen hechos para realizar reintervenciones. Y esos sistemas esencialmente casi todos tienen la fase R de, de la transición que se da en el níquel titanio. Por supuesto que el níquel titanio que tenemos en los días actuales no es el níquel titanio que teníamos en los años 90 ni a principios de los 2000, sino que es un níquel titanio en donde ya la ingeniería metalúrgica le pudo encontrar las mejores características y de propiedades que se le pueden imprimir por medio de temperaturas que se le hacen. Y con eso ellos logran hacer aleaciones que son altamente resistentes. Hoy estamos viviendo una época dorada, podríamos decir, de lo que es la instrumentación mecanizada. ¿Querías agregar algo aquí, Miguelito? Sí, doctor. Actualmente yo considero que no existen sistemas de mecanizados malos. La tecnología está tan avanzada que Ya realmente no. yo no consideraría, ya no considero un sistema que sea malo. La verdad que pasan por tantas pruebas mecánicas para salir al mercado porque hay tanta competencia desde que entraron los chinos, por así decirlo, entraron con limas tan buenas y a bajo precio que obligó a todas las marcas como Dentsply a fabricar limas que tengan esa misma calidad a un precio más competitivo. Entonces obligó a todo el mundo a hacer a limas de alta calidad y a un precio accesible. Y qué bueno que tocaste ese tema, porque a mí me gusta algo que el doctor Renato Leonardo dijo en la conferencia pasada, que no era posible que nosotros como dentistas le estuviéramos dando el dinero a esas casas que cobran por un sistema, pueden cobrar 60, $75, cuando nuestros pacientes a duras penas están pudiendo trabajar con los costos que tenemos como endodoncistas o dentistas. Entonces, las limas chinas
realmente nos dejan y nos aportan más con la misma calidad. Todas las pruebas que se han hecho con limas chinas no salen con diferencia estadísticamente significativa. Y eso es grave para las compañías, porque las compañías internacionales como la Dentsply, la Sirona, la Maylefer, antes tenían máquinas de troquelado que solo ellos tenían. Hoy ya no. Hoy las máquinas de troquelado ya están en China también. Y entonces eso ya hace un campo competitivo bien cosa seria, ¿verdad? Y nos deja mayor ganancia a nosotros porque compramos buena calidad a un precio razonable, ¿verdad? Porque eso hay que llevarlo muy en cuenta también. Otra cosa que quieras decir, Miguelito. No, todo bien, doctor. Podemos continuar. Bueno, fíjense que aquí voy a, en esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, no voy a concordar plenamente, porque el éxito de la endodoncia es un todo, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo hago un mal acceso, voy a tener un tratamiento inadecuado de las paredes en la limpieza. Si yo no utilizo adecuadamente mis sistemas rotatorios, no voy a tener la misma capacidad de poder limpiar el canal adecuadamente con las soluciones irrigantes. O sea, una cosa lleva a la otra. Si yo no blindo el caso al final, cuando lo he terminado y no realizo un blindaje cameral, yo voy a tener filtraciones que me van a comprometer el tratamiento. Entonces, decir que un paso es de lo más importante, yo diría que está mal dicho. Yo diría que no hay paso en endodoncia que no sea tremendamente importante para que lo demás funcione a larga escala, como podemos decir, a largo tiempo. Y es bien satisfactorio. Antier me llegó la hermana de una doctora que es endodoncista en Estados Unidos, que la tuvimos en el curso, por cierto, Miguel. Y yo me recuerdo que yo le hice una endodoncia ya por 1995. Y cuando terminé ese premolar, era un premolar superior, yo lo vi feo. Y cuando lo vi, yo dije, ojalá que dé algo bueno. Y me recuerdo yo que lo mandé preparado para espiga, en esa época se mandaban preparados para espiga. Lo ideal es que el mismo endodoncista reconstruya la pieza para que quede bien blindada. Y yo me quedé con aquella cosa y más que iba a ir donde una tía que era dentista. Y yo dije, a saber cómo le van a trabajar. Y esta semana me aparece en mi clínica y me acordé de ese caso. Y me acordé que me quedé pensando, ¿será que esto nos va a durar? Miren, qué impresionante fue poder tomar esa radiografía y poder ver esa endodoncia en su esplendor bien hecha. Me acuerdo que la vi horrible. Yo creo que eso pasa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno trabaja en algo muy exhaustivamente y con mucho interés y ahínco, que los sellados a veces no los ve bonitos y se queda uno con aquello internamente. ¿Será que lo hice bien? Pero miren, qué tremendo al ver esto, verlo cero lesión. Un caso de 30 años todavía está en boca, funcionando bien. Pero miren qué pasó. Le hice un molar inferior, una 6, se le formó una caries y se filtró saliva. La endodoncia preciosa, que cuando yo la hice, no me preocupé en lo más mínimo con ella, porque la vi bonita. Y esta fue la que fracasó.
se presentó con periodontitis apical esta semana. Y eso, esas son las cosas que nos pasan en el día a día. A veces lo que creemos que no nos va a funcionar es lo que más funciona. Y a veces lo que creemos que quedó mejor es lo que en el futuro da problemas. Claro, aquí el problema no fue por mi tratamiento, sino que fue porque hubo una filtración. Pero todas esas cosas nos hacen comprender que la endodoncia es una área en la cual debe de ser todo integrado. Fíjense que cuando ustedes cementan coronas, una buena norma es que cada 2 años por lo menos se le puede hacer una auscultación o una inspección o una exploración con un explorador número 5 la extremidad que viene doblada y probar los puntos de filtración para ver cómo están. Si hay caries interna, que me indica que ya debo de cambiar esa corona. Revisar oclusión, porque muchas veces los dientes que están a la par son naturales, se desgastan, pero las porcelanas no. Y entonces comienza a haber una supraoclusión y se puede formar una fractura a nivel de la furcación, porque en esa época utilizábamos fresa Gaze Glidden o los sistemas ProTaper, que son bien agresivos para la dentina peritubular. Entonces, ahora hay sistemas especiales como la E-Styli Gold y la E-Styli Blue para preservar esa dentina cervical. Y por eso es que ahora los accesos cavitarios los hacemos más comedidos para precisamente dejar más fortalecida toda la zona pericervical. ¿Se dan cuenta cuántas cosas nuevas sabemos ahora que marcan una diferencia? En aquella época todas las endodoncias, esos son sellados convencionales y accesos convencionales de lo que yo les estoy hablando. Si así tuvimos éxito, imagínense cómo no vamos a tener éxito con los conocimientos más actualizados que en los días actuales tenemos, ¿verdad? Otra de las causas, fíjense bien, a la hora que nosotros trabajamos, no le podemos tirar la culpa muchas veces le queremos tirar la culpa que los casos de endodoncia, qué raros son, ¿verdad? Porque algunos duelen y otros no duelen. Pero miren, en este caso, la salida foraminal está lejos del ápice anatómico. Miren, la salida foraminal termina antes. Estamos hablando de 1 a 1,5 milímetros antes. Y en una radiografía, dependiendo del ángulo que le demos, no vamos a poder ver. Y en realidad la lima está sobrepasada y vamos a tener una sobreinstrumentación. Ahora con la tomografía podemos ver exactamente dónde es que está el foramen apical y en la misma tomografía nos pueden decir a cuántos milímetros desde un determinado punto de referencia hasta la salida foraminal. Ya nos pueden dar la medida del caso y al darnos la medida del caso, nos vamos a poder avanzar en la clínica y vamos a poder instrumentar y vamos a irnos hasta que hagamos la conometría con una muy buena seguridad. Entonces eso nos va a hacer economizar tiempo y vamos a poder trabajar más libres, ¿verdad? Todas esas situaciones vienen dadas por los avances que han habido en los últimos tiempos. Luego los localizadores foraminales, tener dos fuentes de información, no solo una. Tener la radiografía, el localizador foraminal, entre más elementos tengamos nosotros para poder apreciar y poder ver, va a ser menos posible que cometamos errores como estos, donde muchas veces el aparato nos marca consistentemente
el punto 00 y hay que creerle al aparato cuando lo marca consistentemente, hay que creerle, porque allí es la salida foraminal y puede ser que no sea la radiográfica. ¿Logran entender eso? Sí, doctor. También las puntas de papel nos pueden servir para poder ver puntas de papel con sangre clara. Cuando se nos queda la sangre bien viva y clara, es porque ya estamos metidos con el instrumento injuriando los tejidos que corresponden ya al periodonto. Y la sensación táctil que no tiene nada de ciencia, sino que apenas es una percepción que vamos a tener nosotros cuando hacemos el recorrido con la lima en el interior del conducto. Hago el recorrido con la lima y, y se siente la constricción. La mala noticia es que no todos los casos tienen constricción en el límite CDC. La mayoría, solo 38% tiene el límite CDC bien formado. De ahí la gran mayoría tiene el límite CDC abierto. O sea, está configurado en un microscopio, ustedes lo van a ver, pero la lima pasa porque no está cerrado. Entonces, hay tantas variantes que nos pueden afectar en el posoperatorio de nuestros casos que tenemos que tomar mucho cuidado en cada una de las etapas sobre lo que hacemos para evitar tener elementos que lastimosamente nuestros pacientes solo nos van a poder calificar por el dolor, fíjese. Si los pacientes no sienten dolor, este dentista es bueno. Con él no duele, te lo recomiendo, anda. El hecho de que no seamos lesivos y para no ser lesivos debemos de trabajar con cuidado, despacio y tomando en cuenta todos los aspectos que nos pueden complicar el buen desarrollo de la terapia endodóncica. Y lo que menos queremos es tener dolor, es lo que menos se quiere. ¿Algo que quieras agregar, Miguel? Sí, doctor, ese tipo de casos como el que usted está mostrando, premolares inferiores son los que sufren más ese tipo de fenómenos, donde el lápiz anatómico no coincide con el lápiz radiográfico. Entonces, si Sí, ustedes realizan una buena lectura con el localizador foraminal, estamos hablando de colocar una lima que quede ajustada en las paredes, porque a veces tenemos un canal muy amplio y queremos hacer la lectura con el localizador con una lima 10 o una lima 15, y esta se va de paso, ahí nos va a dar lectura falso positivo siempre. Entonces, siempre tenemos que tener una lima que quede muy ajustada dentro del conducto, dentro de los 3 milímetros finales, y así nos va a dar una lectura bien confiable. Y si el localizador nos está marcando 00, pueden confiar en él realmente, si les está marcando esa lectura. Porque, como lo dijo el doctor, el localizador siempre va a localizar la constricción apical. Entonces, nosotros radiográficamente podemos ver de que la lima está corta, pero si el localizador nos está marcando a 00, es porque el lápiz radiográfico no está coincidiendo con el lápiz anatómico y debemos de confiar en el localizador. exacto. Y otra cosa bien interesante, ya que tocaste lo de los localizadores. Los localizadores están hechos para trabajar con impedancia. ¿Qué quiere decir impedancia? Quiere decir que a diferentes gradientes de amperaje va a dar una respuesta. Está hecho para que cuando llegue a la zona donde hay un diferente tejido o se vaya acercando a ese tejido, el localizador va a empezar a hacer la cuenta final para establecer cuando estamos en el punto 00, que es donde la lima besa los tejidos periapicales. Me encanta decir eso. Cuando la lima besa los tejidos periapicales, estamos hablando del punto 0.0, ¿verdad? Entonces, vale la pena, como vamos a tener un laboratorio de localizadores foraminales, que sepan que los localizadores no trabajan bien en conductos que son muy amplios. Por ejemplo, los conductos que tienen
rizogénesis incompleta, que son de molares permanentes inmaduros, los conductos que tienen mucha posición cementaria en apical. Cuando haya posición cementaria en apical, bueno, los casos de hipercementosis, los casos de hipercementosis contados son los que van a bajar a los tejidos periodontales al punto 00. La mayoría se va a quedar en el punto, sí, en el 1.5 a 3 milímetros corto, porque se ha formado muchas capas de cemento. Y también en todos los pacientes atrésicos que, que tienen, perdón, problemas de bruxismo, de hábitos parafuncionales, este tipo de pacientes, como hay desgaste coronal, el organismo tiende a compensar ese desgaste coronal. Recordémonos que el ápice tiene cementoblastos celulares y eso pasa nada más en la zona apical, pero en el resto del periodonto nada más van a haber cementoblastos formados y calcificados. Ya no van a ver, por eso cuando se hace limpieza y hay un daño en el cemento, de la zona cervical no se compone y el paciente comienza a tener toda una serie de situaciones desagradables porque las bacterias pueden penetrar a través del cemento dañado y se van por los canalículos dentinarios hasta llegar a las profundidades de la pulpa y provocar una inflamación que va a generar mucho dolor. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo manejamos el ultrasonido cuando hacemos limpiezas, no ponerlo en potencias demasiado fuertes, potencias de 2 y 3 son más que suficientes para que trabajemos de una forma segura. Todo esto es importante que ustedes lo sepan porque es área preventiva para no llegar a situaciones desagradables, ¿verdad? Y debe de cuidarse esto, no hay que llevarlo muy a la ligera. Miren este otro caso. Aquí tenemos un canal palatino. Miren a dónde está la desembocadura del foramen. Tremendo, miren. ¿Están viendo mi Z? ¿La Sí, ven? ¿Sí o no? sí, sí se ve, Ah, doctor. entonces, aquí vemos, miren, y algunos toman la radiografía. La radiografía les sale como que está dentro del canal porque se proyecta en el tejido y entonces queda como que está dentro del canal, pero en realidad está sobrepasada, provocando un dolor increíble, ¿verdad? En el paciente, porque no nos percatamos de esta situación. Y aquí tenemos, quiero ver, no, perdón, este caso ya me acordé. Tenía el foramen, se confundió con un lateral y se metió en el canal lateral, miren, aquí. Y lógico que si nos quedamos en esta zona vamos a lastimar. Entonces tenemos que retomar el conducto principal. Y muchas veces cuando utilizamos el localizador foraminal y penetra en uno de estos canales laterales, nos va a marcar como que ya llegamos a la zona de trabajo. Pero cuando vamos a revisar, el canal terminaba en otra situación, casi lateral al ápice anatómico. Bien interesante estos casos. Ya ven qué complicado pueden ser estos casos que presentan estas variantes. Canales laterales inmensos que se pueden confundir con conductos principales. Es bien fácil caer en todas estas trampas, por eso tenemos que ir cuidadosamente analizando las cosas cuando introducimos las limas. Y a eso se debe que muchas veces los pacientes estamos en la casa descansando y el teléfono sonando. Y especialmente si le dejamos hipoclorito como última irrigación. Entonces el paciente va a tener una irritación y va a estar molestándonos. Y con razón, pues porque tiene ahí una zona de agresión,
de iatrogenia, que nosotros mismos sin querer la hemos hecho. ¿Algún comentario que tengan o Miguel? Ah, no, no, todo bien, doctor. Bueno, miren, aquí tenemos otro caso. Increíble, ¿verdad? Termina lateral. Son casos que nos pueden confundir, ¿va? Imagínense, aquí desde bucal, en una posición orto, el cono, sale proyectado como que está dentro de la raíz. Y en realidad estamos lacerando todos los tejidos. Y muchas veces me hablan por teléfono y me dicen, doctor, ¿por qué dolerá? Fíjese que el paciente se toca la cúspide por el lado del paladar y dice que no soporta. Por estas situaciones, tenemos que ocupar varias fuentes de trabajo, no quedarnos solo con la radiográfica. Yo diría que el localizador foraminal no lo deberían de dejar de usar, a no ser que tomen una tomografía y les den los datos, pero no lo deberían de dejar de usar en ningún caso, porque estos casos aparecen cuando uno menos cree. ¿Se están dando cuenta? Ustedes están aquí para aprender y valorar todas las cosas que pueden suceder en el campo clínico, porque a mí y al doctor Miguel y a mí nos interesa que ustedes aprendan de la mejor forma posible, porque es mejor aprender por el ejemplo que por la acción de pasar. Bueno, bueno, pero ¿cómo es que originalmente, fíjense, ya por el 1988, aparecieron las primeras limas de níquel titanio? Y ahí hubieron varios doctores que intervinieron en esa época. Y estas limas inicialmente venían con esas aleaciones que originalmente eran aleaciones que no las habían tratado térmicamente. Y al no ser tratadas térmicamente, no se le podía sacar lo mejor de las diferentes fases cuando se trabaja con temperaturas, porque ese trabajo que se hace en metalurgia con temperaturas actualmente es la que nos está dando las mejores características de los instrumentos para trabajar de forma segura. Entonces, viene dado con un 55%, un 54% de níquel, o un 56, perdón, o un 45 o un 46 de titanio. Hay algunas diferencias ahí dependiendo del fabricante. Y así es como tenemos los actuales sistemas. Miren, los actuales sistemas. Esta lima es una de las limas más importantes, pero también peligrosa. Peligrosa porque esa lima se llama Orifice Shaper, ¿verdad? Algunos tienen limas preflaring, que son las que se usan antes de entrar con el sistema para ensanchar la zona cervical del conducto y para retirar, eliminar la mayoría de las interferencias cervicales. Eso el día de ayer estaba viendo yo que Renato, el doctor Renato, mandó una foto con el doctor Ben Johnson. Y el doctor Ben Johnson fue el que hizo mucho énfasis en todos los trabajos de él acerca de las interferencias cervicales, porque hasta la era Ingel y Schilder se creía que todas las interferencias, la mayoría estaban en el tercio apical. Y le vino a dar un gran cambio de revolución el doctor Ben Johnson, porque la pared mesial se proyecta de forma convexa hacia la entrada del conducto. Y eso dificulta bastante la entrada, especialmente en los canales eh,
bucales de molares superiores y también en los canales mesiales de molares inferiores. Nos complica la tarea. Y esta lima, bien utilizada, con medida, nos va a resolver el problema de las interferencias cervicales. Y cuando la empleamos, porque tienen una conicidad que puede ir del 0,8 hasta el 12, imagínense. Entonces, dependiendo del que la fabrica, ¿verdad? Entonces, las más confiables a mi modo de ver son las que tienen menor conicidad, como la 0,8 o la 0,9. ¿Por qué? Porque me van a dejar un desgaste selectivo que va a ser no tan violento y no tan agresivo. Porque lo que buscamos es que la parte de la dentina pericervical se mantenga lo más fuerte posible. Por eso es que los sistemas del ProTaper universal que desgastaban mucho en las paredes de los conductos y los dejaban debilitados hacia la furca también, generaban muchas fracturas y se empezaron a dar cuenta que eso no era muy bueno, especialmente en pacientes que eran bruxómanos y que tenían canales altamente estrechos, porque le quitábamos tejido al órgano dental y lo dejábamos, lo que el cuerpo había hecho para proteger, lo quitábamos nosotros para infringir una debilidad en la zona cervical. Por lo tanto, en conductos de pacientes bruxómanos que se encuentran con conductos calcificados, nosotros le decíamos atrésicos en nuestra época, con esos conductos tenemos que tener un gran cuidado, trabajarlos con sistemas que son de la quinta generación y de la sexta generación. ¿Cuál sería uno de la sexta generación y de la quinta? Sería el E-Style Gold, junto con el E-Style Blue, porque esos son los que preservan la dentina peritubular. Tienen un orifice shaper bien fino que no pasa del 0,7 y eso lo hace bien preservando el grosor de toda esa zona y haciendo con que nuestra endodoncia pueda durar más tiempo en el sentido longitudinal, ¿verdad? Que el paciente la tenga el mayor número de años en boca. De eso se trata actualmente. Y ahí es donde estamos situados actualmente. ¿Algo que quieras agregar en esta parte, Miguel? No, sí, doctor. La verdad que lo que mencionó sobre la lima Orifice Shaper para mí es una de las limas más importantes en el proceso de la instrumentación biomecánica, pero hay que saber utilizarla. La verdad que es un gran aliado, sobre todo en canales calcificados, en aquellos conductos que nos cuesta encontrar un MB2, por ejemplo. Así Esa es, lima, esa lima tiene, o sea, tiene cierta rigidez que le permite penetrar esos primeros milímetros del conducto y ampliar esa abertura y permitirnos entrar después con una lima 8, una lima 10, porque es muy complejo entrar en ese tipo de conductos, sobre todo cuando están calcificados. Pero claro. al ser tan rígidas estas limas, muchas veces, si ustedes no saben utilizarla y la sobrepasan de una curvatura, casi con seguridad que van a terminar desviando un conducto. Qué Por eso bonito eso que siempre, ujú, acabas de decir. Las exacto, entonces... limas Ujú. de las Orifice Shaper tienen su mejor utilidad en lo que conocemos como la medida provisional o antes de una curva. Es correcto, Y lo que está diciendo Miguel es clave para no tener percances de fracturas. También la permanencia en el conducto no debe de pasar 1 o 2 milímetros. Tiene que ser bien comedida la entrada y la permanencia. Bien comedida. Es como la entrada a la casa de la suegra que no son buenas. Hay suegras que no son buenas y hay otras que sí. Entonces tiene que ser entrada por salida, entrada por salida. También algunos tienen por costumbre inclinar el motor en el lado contrario de la dirección del conducto. La posición espacial del conducto
está de un lado y ellos se van con la orifice shaper del otro lado y la fuerzan, ahí es donde se fractura. Es correcto. Entonces, Siempre tienen que hay que tener un fijarse gran cómo entran. cuidado. Ujú. Sí, hay que tener un gran cuidado a la hora que las manejamos y trabajarlas con sabiduría. Por ejemplo, los canales MB2 de las primeras molares superiores, cuando ustedes trabajan en ellos, tiene un achatamiento ese conducto en el sentido mesiodistal que asusta. Si ustedes se vuelven agresivos con las limas ahí, fácilmente van a hacer un desgarre en la dentina y lo que van a tener es una exposición con un mal pronóstico del caso. Bueno, los cementos actuales que son a base de biocerámicos son altamente biológicos, pero ¿cuántas veces en las extracciones que hemos hecho de casos que ya no funcionaban o en las amputaciones de raíces, nos dimos cuenta de que habían pecado en el calibre de los instrumentos? Un MB2 no debe de pasar de una lima de calibre 25 y emplear Correcto. una conicidad que sea lo más pequeña posible, que puede ser una conicidad 4 o 3. Hay sistemas que tienen 3%, pero aquí en El Salvador no las he visto. En Brasil sí hay, pero en El Salvador no las he visto. Solo he visto dos, la 0.2, la 0.4, la 6 y de ahí las demás, ¿verdad? Que van en los, más que todo en los orifice shaper. ¿Alguna cosa más, Miguel? Oh, no, todo bien, doctor. Por Dios. Bueno, Doctor, doctor, sí, sí. y la Orifice Shaper se usa, eh, ¿cuánto es más o menos que las puedo usar? Es decir, si el sistema me dice que solo lo debo usar 5 veces, la Orifice Shaper también solo 5 veces la debo usar. Sí, miren, la Orifice Shaper, la cajita de Orifice Shaper anda costando $18, por lo menos las de la 80, que son buenas. Yo no le veo por qué usted va a usar más de 5 veces esta lima, porque es una lima extremadamente puntiaguda y delgada en la punta. Y va a tener un incremento bien acentuado en grosor hacia la parte coronal. Por lo tanto, debemos de tener un extremo cuidado cuando la introducimos en el canal, porque la masa que tiene en la parte final de la parte activa es bastante. Y esa masa, si yo lo empiezo a mover en la dirección inadecuada, como yo les estaba diciendo, es muy fácil que pueda fracturar la punta del instrumento. Aunque eso ya casi no lo he visto en los días actuales, porque las ligas que estamos empleando son tan buenas que lo que pasa es que salen enrolladas, fíjese, salen así como en forma de L y la gran mayoría no se fracturan. Pero cuando usted introduce una lima y usted la ve que ya salió toda dañada, cámbiela mejor. No la siga utilizando. Si hay una deformación, cualquier cosa anormal que usted vea, por eso es bueno tener una lupa, fíjense, cerca, para estar revisando los instrumentos y poder ver cómo es que están de su parte activa, para evitar precisamente estas situaciones que son bien desagradables. Doctor, Bueno, una pregunta. sí, La Orifice Shaper, ¿a cuánto de torque se debe de trabajar? el torque ya viene dado en las cajitas del fabricante, ahí le va a decir los torques. Por ejemplo, el torque de la Rainbow anda entre 350 revoluciones por minuto, porque la Rainbow tiene una conformación en S. Ya van a entender todas estas cosas porque ya voy a seguir hablando. Y las de ¿cómo es que se llama? La 80 Blue tiene una conformación triangular. Ustedes, si ustedes comparan una conformación en S con una triangular, tendríamos que analizar el tipo de corte, porque hay cortes que son positivos, neutros y negativos.
Cuando un sistema tiene un corte negativo o neutro, la velocidad que yo le voy a imprimir dependiendo de los ángulos de helicoidales más las estrías que tienen, me va a permitir el usar mayor velocidad. Sin embargo, la Rainbow hasta el día de ahora, yo no he tenido una tan sola fractura de ese sistema. Son unas limas realmente excepcionales. Y lo mejor de todo, baratas. ¿A cómo te Doctor, las vendieron, Miguel? Creo que andan como en $25, doctor. Sí, Sí, 20 o $25. Muy barata, la verdad, y uno de los mejores sí, sistemas que he utilizado, la verdad. sí, es muy bueno. Y doctor, también tenemos los que vende Manuel de OrtoCenter, que son las limas 80 Blue Flex normales, que tienen una aleación Blue Heat, que ya es un tratamiento térmico avanzado. Tienen una resistencia para no fracturarse increíble ese sistema. Me encanta. Lo doctor, único una es, pregunta. sí, La lima Orifice Shaper, a qué distancia se introduce para comenzar? nunca pasar de la curva. O sea, lo ideal es que se queden antes de toda curva. Ok, ¿Ok? sí. Porque a usted le puede dar la medida provisional, supónganse un caso de 22 milímetros y la medida provisional es menos 3 o 4 milímetros, ¿verdad? Pero tener una curvita ahí por el 18, traten de evitarlo y ocúpenlo al 17, se quedan antes, ¿entienden? L- Lo ideal es que con el mismo programa del RBG ustedes puedan medir la distancia antes de la curvatura a una cúspide. Excelente. ¿Se dan cuenta por qué me gusta traer a Miguel? Porque siempre hay cosas que a uno se le escapan y que el otro las recuerda. El uso de la imagen, ¿verdad? El radiovisiógrafo. Bien, bien. En estos casos nos dan una información increíble. Entonces, una vez que ustedes eliminan las interferencias cervicales con esta lima, prácticamente ustedes ya tienen el paso hecho para que con las limas 0,8, 10 o 15 puedan hacer la permeabilidad del conducto. ¿Y qué es la permeabilidad del conducto? ¿Quién me lo puede explicar aquí? Así a su manera, alguien que me lo explique. No tengan pena. Yo necesito recorrer No. todo el conducto y lo voy a hacer utilizando un qué, un localizador foraminal, pero teniendo como base la medida aparente del diente. Mi obligación es en la radiografía de diagnóstico tener una radiografía que no sufra mayor distorsión, ni que se me elongue, ni que se me escorce. Elongado es que le dieron demasiado ángulo positivo al cono y escorzado es que le dieron mucho ángulo negativo al cono. Entonces, tiene que ser conseguida con un paralelismo lo más exacto posible para que la distorsión radiográfica sea la mínima. Y uno sabe cuando eso es así, cuando la medida que el asistente me da, porque yo pongo a ella, yo le he enseñado cómo medir. Agarre un punto de contacto, una cúspide y mídame hasta el ápice anatómico o radiográfico, perdón. Y me da el estimado, que puede ser menos o puede ser tal vez más, si yo la he elongado. Puede haber una diferencia de más o menos 2. Pero lo importante es que ustedes usen un localizador, porque ya van a tener una medida aparente, real, no es real, pero es aparente. Y la medida la va a ir dando el localizador y ustedes saben que no se tienen que pasar de esa medida aparente, porque si se pasan, ya están injuriando los tejidos periapicales. ¿Entendieron bien esto? Si no Sí, lo doctor. entendieron, no se preocupen, que voy a poner un Sí, montón de doctor. ejemplos después hoy.
Esto lo vamos a seguir viendo porque es muy importante para los posoperatorios que ustedes van a tener en sus clínicas. Recuérdense, el paciente nos califica por el no dolor. Pensemos en eso todo el tiempo. Es muy importante. Bueno, la permeabilidad entonces es el recorrido de la lima fina a lo largo de todo el conducto hasta alcanzar la medida aparente del diente, que es la que sacamos en la radiografía. ¿Y para qué me indica? Me indica que el canal no va a tener obstrucciones donde los instrumentos rotatorios pueden sufrir estrés y fracturarse, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Entonces, en eso consiste la permeabilidad del conducto. Una vez que se establece esta permeabilidad, ustedes pueden trabajar esta primera lima con movimientos de fuerzas balanceadas, de Rohan, y esa es la mejor forma de instrumentarlo, de manera que puedan sacar los detritos y a partir de ahí ya pueden seguir con la secuencia, que puede ser una lima 12 en este caso, que es una lima de glide path o de transición. Esta lima así se llama porque es bien delgada, miren qué delgada es. Entonces, normalmente anda por el 0.02 o 0.3, ¿verdad? Y esta lima es la que nos permite, yo por lo general no las uso por mi experiencia. Ya de una sola vez me voy con la 10, con la 15, perdón, luego sigo la 20, la 25 y la 30. Pero si usted no está en los primordios o tiene cierta inseguridad, váyase con esta lima para que usted siente que deslizan mejor todas las demás limas, ¿verdad? A esta lima se le llama lima de pasada o glide path, que quiere decir deslizándonos en el camino. Esa es la traducción literal del inglés al español. Pero eso se conoce como permeabilidad del conducto. O sea, abrir ese conducto en esa primera medida que voy a obtener con el localizador foraminal más la radiografía. A eso ya se le llama medida de trabajo, que es la medida con la que yo voy a empezar. Y la medida de trabajo siempre se toma después de utilizar el Orifice Shaper, no antes, porque el Orifice Shaper va a cortar la llegada a la zona periapical. Si yo lo uso después, el Orifice Shaper le va a cambiar la medida al canal. Tendría que tomar otra medida, porque el Orifice Shaper va a desgastar tejido y me va a cortar la distancia hacia la zona apical. ¿Quedó claro eso? Por eso es que la conductometría la tomamos después del uso del Orifice Shaper, cuando Eh, hacemos eh, la permeabilidad con la lima 10. una cuestión, doctor. Sí, Quizás si ellos no han logrado entender esa cuestión de por qué utilizar el Orifice Shaper antes, y es porque cuando nosotros ingresamos con el Orifice Shaper, eliminamos toda la dentina que nos puede estar interfiriendo en la parte cervical. Entonces, ya cuando ustedes entran con la lima, después de haber ingresado el Orifice Shaper, esa lima va a entrar más recta. Entonces, si ustedes la utilizan entran antes de utilizar el Orifice Shaper y establecen medida y después utilizan el Orifice Shaper, la forma en la que va a entrar la lima va a cambiar y el tope guía ya no va a estar en la misma posición ya que no. antes. Por eso es de que ustedes tienen que utilizar el Orifice Shaper antes y después establecer medida de trabajo para que la lima ya no vuelva a cambiar esa posición. Y yo me he encontrado casos en la clínica donde han tomado primero la medida y después han utilizado el Orifice Shaper. Y eso lo que genera es un trauma a nivel de los tejidos periapicales. ¿Quedó claro? Sí, sí, Vaya, doctor. vamos a seguir. Bueno, los
sistemas mecanizados tienen diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, en el rotatorio podemos tener un movimiento continuo, mira, que da los 360 grados. Esto genera un estrés mayor en el instrumento, pero es más cómodo de utilizar para mí que los reciprocantes, que son los que giran a la izquierda cortando y luego a la derecha en diferentes grados, ¿verdad? Que ya los vamos a ver en los diferentes sistemas que les voy a dar. Entonces, algunos me han preguntado, doctor, ¿y cuándo vamos a utilizar sistema rotatorio continuo? ¿Cuándo vamos a utilizar el sistema reciprocante? Es cuestión de mano y de uso. Ustedes van a ir utilizando las diferentes técnicas. Yo solo les puedo decir que el reciprocante pareciera que economiza tiempo, pero no. Cuando utilizamos un sistema reciprocante, vamos a tener que irrigar mucho más, porque vamos a tener el trabajo de una sola línea. Y esto lo hace diferente. Vamos a ir trabajando por zonas. Primero la zona cervical, mucha irrigación. Luego la zona del tercio medio, mucha irrigación. Hasta ir bajando a la zona apical. No es que me voy a ir de un solo hasta la zona apical. Y entre tercio y tercio y tercio que yo voy trabajando, voy utilizando para quitar todos los escombros, los detritos y todo los pertrechos que salen del tejido descompuesto y de la dentina. Tengo que remover todo eso con una lima 010, irrigando concomitantemente, con reflujo, siempre con reflujo. ¿Ok? Este rotatorio continuo a mí es el que más me gusta. El oscilatorio, el recíproco, movimientos laterales reciprocantes, yo le siento un golpeteo que no me gusta, pero eso es cuestión de gustos. Y yo tuve la mala suerte que la primera vez que utilicé el Wei-Wan Gold ya hace años, no me gustó la sensación que sentí, quizás por no gustar, terminé fracturando uno, fíjense. Pero es porque tiene una cinemática de trabajo que tiene que ir poco a poco entrando en el conducto. No es que ustedes van a ir entrando. Imagínense el grado de fricción que generaría si ustedes se van de una sola vez hasta la zona apical. Va a requerir mucho esfuerzo y es más arriesgado. Por eso es que se tiene que ir trabajando por zonas, para ir de una forma segura. No necesariamente un recíproco va a llevar menor tiempo que un continuo, no necesariamente. Quizás el recíproco lleva más tiempo, si queremos hacer un control muy bueno de la limpieza generada por la instrumentación y la irrigación. Entonces, podemos tener rotatorios que son descontinuos, que van en cuartos de vuelta, pero en el mismo sentido de las agujas del reloj. Podemos tener el movimiento vertical, que ese salió hace como unos 12 años, el sistema SAF, ¿verdad? Que quiere decir Self Adjust and Fire, que quiere decir ajuste usted la lima en el lugar correcto. Y voy a hablar un poquito de ese sistema. Este es el continuo. Ya voy a regresar donde estábamos. Este es el sistema continuo, ¿verdad? En las agujas del reloj. Este que está aquí es el famoso SAF, que tiene una lima acanalada. Mira. El motor costaba como 1,800, $2,000, por ahí andaba.
y las limas son más caras también. Entonces vino, entusiasmó, pero se dejó de hablar de él, ¿va? Su principal uso es para canales en C o conductos en C, que son muy comunes en las segundas molares inferiores. Ahí es donde se les ha encontrado su mayor uso, porque por la forma usada que tienen en red, permite que nosotros nos podamos deslizar mejor en esos casos y podamos tener unos sellados mucho mejores, ¿verdad? Vamos a regresar. Luego está los movimientos laterales, que inicialmente el sistema recíproco, me acuerdo yo que compré el primer sistema recíproco en aquella época, que era el Endo-Easy. ¿Lo conociste ese Endo-Easy ahí en Riverón Preto, Miguel? Nunca lo utilicé, pero sí lo vi, doctor. Lo vi que lo Sí, tenía como para lo pudiésemos utilizar, pero realmente nunca lo tuve la oportunidad de usar. a mí me lo regalaron en mi clínica, me lo regaló el distribuidor en aquellos años. Luego vino el M4, que era parecido al Endo Easy. Todos eran de movimientos recíprocos de 30 grados para derecha y para izquierda. Por eso es que se llama simétrico, porque tiene el mismo movimiento a la derecha y a la izquierda. No así los sistemas que han salido actualmente, que son los no recíprocos, que cortan en el sentido del reloj y luego liberan para poder sacar todos los detritos del canal y todo lo que sale del canal. Pero no Doctor, todo se va ortorradialmente, ortogradamente. No todo sale hacia arriba. El problema es que el sistema lateral es reciprocante puede, puede extravasar un poco más de material hacia la zona apical. Y eso lo hace eh, en diversos trabajos que hemos leído. Se lo voy a enseñar aquí. Está más adelante. Lo voy a enseñar para que lo vean. Aquí lo tengo. Espérenme. Ahí está, miren. Estamos viendo un molar que está en zona ortógrada para afuera, pero no crean que solo vienen estos desechos hacia afuera, también se pasan. Por eso es que debemos de ir trabajando por etapas, porque si de una sola vez nos vamos a tener un incremento de dolor posoperatorio que no es deseable. Por eso es bueno irlo trabajando por escalas, ¿verdad? Bajando por tercios, poco a poco, hasta llegar a la zona apical. Creo que alguien tenía una pregunta. Sí, por favor. doctor, este depósito Corporación Dental trajo un motor que se llamaba, si no me equivoco, Cyber Endo, Estoy Cyber, bromeando. Sabron Endo, ajá. Ajá. ¿Qué pasó con ese motor? Ese era el que costaba $3,500, ¿verdad? Jairo, perdiste la comunicación. Perdió la comunicación el doctor Jairo. ¿Me están oyendo todo? Sí lo oímos. Ah, creí que yo no era el que me estaba oyendo. A Jairo siempre se le va la comunicación porque él está en las montañas de Chalatenango, en La Palma. No, está antes. Pero en esa zona, como él está en la parte baja de Chalatenango, hay mucha interferencia y por eso siempre pierde la comunicación. Ya van 2 veces que la va perdiendo. Pero refiriéndome al motor de la Cybron Endo, ¿cuánto costaba ese motor, Miguel? ¿Te acordás? Eh, Andaba por unos 2.000, 2.500, doctor. Por ahí Y era, ¿va? Pero en sí, los la verdad, primeros días lo subieron a 3,500, yo me acuerdo. sí, Después era una lo única bajaron opción. porque vieron que no Ujú. lo vendían.
Sí, exacto. Es que son demasiado caros y esa es una de las grandes ventajas que tenemos ahora con los motores de la marca ST, de la marca Woodpecker, que son buenísimos y un precio realmente sumamente competitivo, porque un No, motor hombre, inalámbrico de la... los chinos Sí, nos vinieron a abaratar la sí. endodoncia. Por eso, si aún no han comprado un motor, conozcan bien los motores, el doctor Henry les va a decir cuáles son los mejores, porque yo fui uno de los que cometí el error al inicio, cuando comenzaba a trabajar en endodoncia, de comprar un motor de una marca Densefly, que todos queremos un motor de la marca Densefly porque sabemos de que es un motor que es de muy buena marca y que es de muy buena calidad, que nos va a durar muchos años. Pero estos motores ya están muy desfasados, son muy pesados, la batería no dura absolutamente nada, Nada. son con cables, un montón de desventajas. Y después vienen los motores de la AT que son inalámbricos y cuestan $600 contra el No, de la hombre, Densplay que anda costando 400, $400. 450. 450 son buenísimos, no pesan nada, son inalámbricos, la batería Tienen les dura todas un las montón, funciones. tienen todas las funciones y yo tengo 4 años usándolo a tope, más de 200 endodoncias en el año y no se me arruina, son buenísimos. Y el de la Densplay lo tengo guardado porque es un motor demasiado grande, pesado, carísimo, me costó más de $2,000 en aquel momento y ahí está Cansado, guardado. Sí, la verdad que sí. Entonces, incómodo, porque tiene el no hay que alambre. Nada apresurarse a menos el comprar día un de motor. ayer, Jairo me habló por teléfono y me preguntó, mire doctor, ¿y este motor qué opina? Y era uno de sistema que traía alambre. No, le dije yo, ese motor no lo compres. Y gracias a Dios me hizo caso y compró uno inalámbrico que tiene todas las funciones. Tiene la función de slow down, tiene la función de reversa, automático, autorreversa, tiene reversa, todo tiene, Ojo, si tiene ya, todas las funciones. no es de que sea un motor malo, si ustedes ya lo compraron o piensan comprarlo, no es que sea un motor malo, es un motor para toda la vida, prácticamente es como un Toyota, Sí, es buenísimo. El problema es de que es un motor bien pesado, es para estar en un solo lugar. Si ustedes tienen pensado salir a otros consultorios a trabajar o tienen otros consultorios, no es muy recomendable tener ese tipo de motor porque es bien pesado, pero es un motor que yo lo considero para toda la vida, son buenísimos, de combate. sí, así es, tal como lo estás diciendo. Bueno, miren, ahorita ya estamos llegando a las 6:25. Mañana comenzamos a partir de aquí de los motores. Hoy vamos a terminar de discutir esto y luego vamos a pasar a la secuencia ya de cómo vamos a utilizar, porque en el laboratorio que viene vamos a trabajar ya localizador foraminal. Me van a llevar dientes con sus aperturas todos. Van a llevar el motor de endodoncia, el Ultra X. El Ultra X quiero que lo lleven también. Vamos a utilizar el ultrasonido y vamos a empezar con las secuencias de los diferentes sistemas rotatorios que vamos a usar en la clínica hoy. Bueno, doctor. Quisiera saber si las doctoras de Guatemala se encuentran. Sí, doctor. Va, deme el nombre suyo, hija. María Fernanda Espéreme, María Fernanda. María Fernanda. Silke, pero se escribe Z-I-E-L. Zilke. Silke. Sí, gracias. Y su amiga, Alejandra Álvarez. que no está, ¿verdad? Hoy no sé. Sí, no la veo. No la oigo. Bueno, me voy a contactar con ustedes, las de Honduras y de Guatemala, para darles los pormenores de lo que ya vamos a hacer para el curso que vamos a tomar en Brasil hoy. Ok, muchas gracias, doctor. Con el doctor Jairo también y con el doctor Milton, que también va a ir. Así que
en estos momentos vamos a dar por finalizado. Muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí, ¿oíste? Siempre es un placer, la doctora. Bueno, Gracias. gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas Saludos. gracias, licenciada.